Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Antes que nada, quiero agradecerles a ustedes por estar acá, por asistir a la presentación, a aquellos presenciales y también a los que estén conectados virtualmente. Veo muchos estudiantes también, lo cual me entusiasma mucho y me da un poco de miedo también porque probablemente tengan muchas preguntas, las cuales les pido que en cualquier momento de la charla me interrumpan si quieren para hacer preguntas, y si no, después de la charla también hay pensado un tiempo de conversatorio o de discusión también con los estudiantes. Quiero agradecer también a la profesora Alba Ramos, ahí de la Universidad del Nordeste, del IMIT, por esta invitación, que también surgió por un encuentro de ella en la AFA, en la RAFA, la reunión de física con uno de mis estudiantes de licenciatura. Y bueno, me comentó que en la universidad, en la carrera, no tienen, ahí la veo a Alba, hola Alba, no tienen relatividad, y bueno, que es quizá uno de los temas de la física teórica más interesantes, o al cual yo me dedico. Es un tema muy celoso en general, hace falta dedicarle mucho tiempo porque los problemas que quedan por resolver son realmente apasionantes, son muy fundamentales. Y, y bueno, y la verdad que a medida que pasa el tiempo, la gente va resolviendo los problemas más simples, no simples de fáciles, sino los que son más simples si uno tuviera que ordenarlos. Entonces, siempre que uno hace física en general y en particular física teórica, siempre tiene el desafío de resolver los problemas que quedan, que son los problemas más difíciles. Así que bueno, para mí es un gusto poder compartir este espacio con ustedes, más que un seminario. Yo lo pensé también como una charla, como un espacio de charla, de discusión, en el cual van a ver que las diapositivas son muy vagas, son muy simples, tienen dibujos, alguna que otra fórmula, algo de historia también, pero mi idea más que nada es que sean estas diapositivas, este espacio de charla, un disparador, sobre todo para los estudiantes, pero para quien quiera preguntar también. Me gusta mucho recibir preguntas, ojalá, no siempre puedo responderlas, ojalá pueda, pero de todos modos mi intención es esa, es un poco ser un motor y un disparador para interés en trabajar en física teórica, y por qué no en futuros físicos teóricos y colaboradores también. Voy a apagar la cámara porque estoy desde mi casa y por ahí la banda... A ver, un tema de ancho de banda, por ahí se me va. Bueno, entonces en esta charla lo que mi objetivo principal, como les comentaba recién, es hacer un breve recorrido sobre la física de agujeros negros. Es una charla introductoria y es una charla básica, no por simple, sino porque son realmente los ladrillos este, más fundamentales de lo que es la visión moderna de la física, tanto del espacio como del tiempo. Si bien pueden ser temas que a lo mejor parecen muy particulares o muy interesantes, han habido películas sobre agujeros negros, eh, tanto el espacio como el tiempo son conceptos fundamentales de la física que atraviesan absolutamente todos los campos de la física, no solamente la física teórica, sino también la física experimental. Entonces, bueno, me parece interesante poder compartirles un poco esto. La excusa para poder hablar de todos estos temas son los agujeros negros, y más que convencerlos de que estos son realmente objetos que pueden pensarse como laboratorios para entender dónde estamos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cómo es la naturaleza, cómo es el universo, cuál es su origen, qué nos pueden decir estos objetos. Es realmente una excusa para poder hablar de ellos. Así que bueno, voy a empezar, por supuesto, con el concepto obligatorio con el que tengo que empezar esta charla, que es el concepto de agujero negro. Esta es una imagen, por supuesto, ficticia. Los agujeros negros son quizá uno de los objetos más extraños, incluso, de nuestro universo, pero a la vez son, digamos, muchas veces, si bien
la física con la cual uno necesita entender o comprender o construir para entender los fenómenos que circundan los agujeros negros, puede parecer contradictoria, son a la vez los objetos más sencillos desde el punto de vista de la teoría de la relatividad para describir, porque la verdad que hacen falta solamente 3 parámetros o 3 números para poder describir de manera exacta un agujero negro, que son su masa, su momento angular o velocidad de rotación y su carga eléctrica en caso de estar cargado. Pero básicamente, en términos generales, un agujero negro es una región del espacio, mejor dicho, del espacio-tiempo, de este entramado entre espacio y tiempo. Es una región en la cual nada puede escapar. ¿Sí? Es tan intenso el campo gravitatorio generado por un agujero negro que ni siquiera la luz puede escapar. De allí el nombre de agujero negro. Es por eso que se llama agujero negro. En general, cuando uno habla de un agujero negro, cuando uno pretende observar un agujero negro, ya les voy a contar un poco al final, en realidad lo que uno observa para poder inferir la existencia de un agujero negro en una cierta región es el movimiento de la materia. Pueden ser estrellas, puede ser un disco de acreción, puede ser gas caliente, ionizado, puede ser plasma, alrededor de ese agujero negro. Las leyes de la física que conocemos, de la física clásica, incluida por supuesto la relatividad, valen hasta llegar al agujero negro, o por lo menos lo que podemos experimentar. ¿Qué es lo que pasa dentro de un agujero negro? Es una de las tareas que tiene la teoría de la relatividad, y bueno, exitosamente ha permitido entender y adentrarnos en el mundo de un agujero negro sin necesidad de estar adentro de un agujero negro, lo cual es fantástico porque, bueno, si fuese así no podríamos contarlo, no podríamos ni siquiera contarlo. Otra característica interesante de los agujeros negros es que de alguna manera representan un borde, ¿sí? un borde, un límite del espacio. El motivo es que nada escapa, por lo menos desde un punto de vista clásico, sin tener en cuenta fenómenos termodinámicos o en general la mecánica cuántica. El análisis de esta charla va a ser un análisis puramente clásico, obviamente incluyendo la relatividad. Estos agujeros negros definen un borde en el espacio-tiempo, ¿sí? O sea, un borde, en particular ese borde se llama el horizonte de eventos del agujero negro, de manera tal de que cualquier evento que suceda dentro de ese horizonte de eventos no puede ser medido, o no hay nada que pueda transmitirse, no hay ninguna información que pueda transmitirse respecto a ese evento que sucedió adentro, de manera tal de que yo estando afuera pueda captarlo. Entonces eso de alguna manera es un borde, es un límite que tiene el espacio, y por lo tanto hay una pérdida del contacto causal entre los eventos que suceden dentro del agujero negro y fuera. O sea que es un límite de lo alcanzable y de lo observable. Estos objetos fueron predichos poquito tiempo después de que Albert Einstein formulara su teoría de la relatividad. En particular, si uno piensa a la teoría de Einstein como la teoría de la relatividad de Einstein como un conjunto de ecuaciones matemáticas que describen algo, que ahora les voy a contar, estos agujeros negros son soluciones exactas de esta teoría. Son soluciones exactas de la relatividad general. Por lo tanto, esto uno puede pensar que son predichos por la teoría de la relatividad, pero la pregunta más interesante quizá no es solamente si están predichos o no por la relatividad, sino si existen condiciones, si existen en la naturaleza, es decir, si uno los puede de alguna manera ver, si se puede llamar así, o puede inferir la existencia o la presencia de estos agujeros negros a partir de alguna observación o a partir de algo, de algún evento, de algún suceso que uno pueda alcanzar, que uno pueda ver. Y yo creo que esa es una pregunta importantísima, porque sabemos que cuando uno hace ciencia en general, lo que trata de hacer es, por lo menos en física teórica, o el modelado teórico de lo que después pueden ser experimentos, es tratar de describir usando la matemática cómo es el universo, cuáles son los fenómenos que experimentamos. Por supuesto que la última palabra la tiene la experimentación, la física experimental. Nada tiene sentido si no puede ser realmente comprobado a la postre, comprobado después por experimentos, eso estamos de acuerdo.
Pero bueno, la pregunta entonces es si existen o están dadas o pueden darse las condiciones en el universo, en la naturaleza, para que estos agujeros negros existan. Para contarles un poco acerca de cómo se forma un agujero negro y para poder convencerlos de que efectivamente en la naturaleza estos objetos estos objetos extraños y simples a la vez pueden existir. Me gustaría comenzar con un ejemplo muy sencillo, que seguramente ustedes se acordarán de los primeros cursos de física. En particular a Álvaro, yo la tuve de profe en física 1, en el laboratorio, así que recuerdo también sus clases, y me acuerdo que uno de los primeros conceptos que uno aprende cuando estudia mecánica clásica o en un curso introductorio de física general, es el concepto de velocidad de escape. Por supuesto, asumiendo la teoría de Newton de la gravedad, en la que sabemos que existe una fuerza, cada objeto, digamos, dos objetos que tienen masa, van a sentir una atracción dada por la atracción gravitatoria. Y en particular pensemos entonces en la Tierra, pensemos en objetos que están, por ejemplo, en un cañón, como se muestra en la figura, que está en la superficie de la Tierra, y de alguna manera queremos hacer un experimento para ver si es posible o no desviar, tirar un misil de manera de que salga de la órbita de la Tierra. Básicamente ese es el concepto de velocidad de escape. ¿Sí? Yo lanzo un objeto, sabemos que por atracción gravitatoria ese objeto en algún momento de su trayectoria, si yo lo lanzo con una cierta velocidad fija, va a llegar a un punto de máxima distancia y va a volver hacia la Tierra. Pero la pregunta es si existe alguna velocidad, ¿sí?, para la cual ese objeto no vuelve más. Esa sería la pregunta. Entonces uno puede hacer una cuenta muy sencilla usando simplemente el principio de la conservación de la energía y asumiendo dos hipótesis para poder hacer este cálculo muy sencillo, que es, en primer lugar, que el objeto no vuelve a la Tierra, porque queremos justamente que se escape, es decir, que no vuelve, por lo tanto la distancia a la que va a llegar ese objeto va a ser infinita. Y a la vez vamos a suponer o vamos a pensar que el objeto va a llegar en reposo. O sea, sería un caso límite. Sería el caso en el que la distancia a la que llega ese cañón que yo tiré, ese misil que yo tiré, va a ser una distancia infinita y va a llegar en el infinito con velocidad cero. Eso quiere decir que la energía total de ese misil es cero, porque no tiene energía potencial, porque está infinitamente alejado de la Tierra, y tampoco tiene energía cinética porque llega con velocidad cero. Entonces, por conservación de la energía, si uno asume que esa energía en infinito va a ser cero y calcula la misma energía al radio de la Tierra, al radio R, uno llega a que la velocidad de escape es la fórmula que estoy mostrando aquí, que es básicamente proporcional a la masa o a la raíz cuadrada de la masa y inversamente proporcional al radio de la Tierra. Eso quiere decir que si yo tengo un objeto con una cierta masa, mientras más chico sea el radio en el cual está concentrada esa masa, voy a necesitar una velocidad mayor para lograr que ese misil, o piensen también en un satélite o piensen en un cohete, se vaya de la órbita de la Tierra, es decir, que no vuelva. Y lo mismo con la masa. Es claro que mientras más masa tenga ese cuerpo, mayor va a ser la velocidad que vamos a necesitar para desviarlo completamente de la atracción de la Tierra. En particular aquí pongo algunos ejemplos también muy simples. Pensemos en la Tierra, tiene un radio más o menos de 6.500 kilómetros, perdón. Entonces, bueno, y una masa de aproximadamente unos 10 a la 24 kilogramos, o sea que es un montón. Tenemos una velocidad de escape de 11 kilómetros por segundo. Ahora, si uno tuviese la posibilidad de comprimir toda la masa de la Tierra, pero ahora en un radio de 65 kilómetros, necesitaríamos una velocidad de escape mucho mayor, ¿sí? Un orden de magnitud mayor, que son 110 kilómetros por segundo. Y en particular, fíjense qué pasaría si uno lograse concentrar toda la masa de la Tierra en el tamaño de aproximadamente una aceituna, del radio de una aceituna. Bueno, en ese caso, lo que habríamos formado sería exactamente un agujero negro, porque la velocidad de escape de cualquier objeto, de cualquier ente, para poder escapar de la atracción de ese objeto súper compacto, sería la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo.
Entonces, de alguna manera esto nos está diciendo que para poder formar un agujero negro, ¿sí?, de manera tal de que la velocidad de escape sea la velocidad de la luz o mayor a la velocidad de la luz, necesitaríamos tener una cierta cantidad de materia concentrada en una región muy pequeña. Piensen, por ejemplo, en la Tierra, como les decía recién, 10 a la 24 kilogramos, nosotros los tenemos, digamos, en toda la Tierra, que son 6.300 kilómetros, pero necesitaríamos concentrar, como les decía, toda la masa de la Tierra en el tamaño de una aceituna para poder formar un agujero negro con la Tierra, con la masa de la Tierra. El caso del Sol, por ejemplo, también es interesante, tiene una masa mayor, tiene una masa de 10 a la 30 más o menos kilogramos, y también tiene un radio enorme de 700.000 kilómetros más o menos, y para poder formar un agujero negro con la masa del Sol necesitaríamos poder comprimir toda esa materia, toda esa masa, en un radio de aproximadamente 3 kilómetros, o sea, nada. De manera que, bueno, en principio esa es una primera intuición física, desde la física newtoniana, desde la mecánica clásica, de la conservación de la energía, que uno puede pensar acerca de cómo formar un agujero negro, o en general, de qué manera un mecanismo a partir de una masa concentrada en un cierto tamaño, de manera tal de que la velocidad de escape sea la velocidad de la luz. Entonces, si esa velocidad de escape es la velocidad de la luz, lo que vemos es que el radio, al cual dada una cierta masa, piensen que tengamos un objeto de masa m, lo que me dice esta cuenta es que esa masa m yo siempre la tengo que comprimir a un radio mínimo o sea, en realidad, el radio máximo para el cual yo podría formar ese agujero negro, fíjense que es proporcional a la masa e inversamente proporcional al cuadrado de la velocidad de la luz. Bueno, este radio tiene un nombre, y es un radio muy conocido, es conocido como el radio de Schwarzschild, porque fue Karl Schwarzschild quien, un año después de que Einstein creara la teoría de la relatividad, logró demostrar de manera analítica cuál es el campo gravitatorio de un objeto esféricamente simétrico de masa m, y descubrió la primera solución de agujero negro que se llama la solución de Schwarzschild. Una hermosa curiosidad histórica es que, fíjense cómo se llama Schwarzschild, quien sepa algo de alemán, Schwarz es negro, y Schild es como si fuese un escudo, una protección, un escudo. Entonces fue mágicamente él también, o mágicamente no, después de haber hecho algunos cálculos usando la teoría de Einstein, quien logra obtener de manera analítica la primera solución de agujero negro de la teoría de Einstein. Y le mandó una carta y le dijo, mira, Albert, si tu teoría es cierta, predicen agujeros negros, predice la existencia de agujeros negros, esta es la solución. Entonces eso fue, por supuesto, sorpresivo para algunos, que pudiese derivarse de una teoría de la relatividad, de la cual voy a hablar en un ratito. Sin embargo, por supuesto, los astrónomos, mucho antes de que Einstein creara su teoría, ya sabían o intuían por observaciones que estos agujeros negros, obviamente no llamados agujeros negros, de hecho el término agujero negro fue creado, fue dado mucho más adelante, como en los 60 recién, pero que este colapso de materia muy masiva en una región pequeña del espacio podía llegar a producir algún efecto realmente intenso respecto al campo gravitacional. Entonces estas son las predicciones de los agujeros negros, son claramente predichos por la teoría de Einstein, y en particular a partir de algunos argumentos clásicos uno puede también tener una idea de cuál es ese tamaño, cuál es el tamaño, digamos, que tendría que tener un agujero negro de una cierta masa para poder realmente ser un agujero negro, es decir, para que nada pueda escapar de él. La pregunta es ¿qué pasa a nivel astrofísico? ¿Qué pasa en la naturaleza? ¿Ese escenario sucede? ¿Puede pasar? ¿Estos agujeros negros se pueden formar por colapso gravitatorio? ¿Por colapso de una estrella, por ejemplo? Entonces la respuesta es que sí, y en particular los originadores de agujeros negros más prominentes o más probables son justamente las estrellas, una particular clase de estrellas que son las estrellas de neutrones.
Yo no soy astrónomo, así que de hecho no trabajo con estrellas, pero el ciclo de una estrella en general es muy complicado. Cada tipo de estrella tiene un ciclo distinto, pero en general sabemos que las estrellas es básicamente un conjunto de gas que está concentrado, por supuesto, por su propia gravedad, pero a la vez estas estrellas emiten luz, es decir, hay procesos de combustión termoquímica en el interior de la estrella que hace que se produzca una fuerza de propulsión hacia afuera, dirigido radialmente hacia afuera de la estrella. Pensemos que tenemos una estrella más o menos esférica a nivel global. Y básicamente la vida de la estrella se da gracias al equilibrio justamente que existe entre la fuerza de propulsión de esta luz, de este material, digamos, que sale de la estrella producto de estas reacciones termoquímicas, y la misma gravedad de la estrella. El problema es que este combustible de la estrella es finito. Entonces, en algún momento la estrella deja de brillar y la fuerza de propulsión cada vez empieza a ser más débil. Entonces lo que sucede es básicamente que la fuerza de gravedad misma, la autogravedad de la estrella, empieza a dominar con la fuerza de propulsión y llega un momento en que completamente gana la gravedad de la estrella, y eso hace que la estrella empiece a compactarse, que la masa sea en algún momento, cuando la estrella deja de emitir lo que tiene que emitir, producto de esa combustión que les comentaba brevemente recién, la masa de la estrella queda de un cierto valor constante, en principio no puede pensarlo así, pero dado que la gravedad empieza a dominar, esa estrella básicamente va a colapsar, y se va a formar una estrella de neutrones en principio, y de esa estrella de neutrones puede también devenir también un agujero negro. En general las estrellas de neutrones son remanentes estelares, son como el estado final, digamos, de una estrella. En general son estrellas que se llaman supergigantes, y fundamentalmente están compuestas por neutrones. Son objetos astrofísicos que tienen temperaturas altas, más o menos unos 60.000 Kelvin, densidades también altísimas, y las masas no son tan distintas a la masa del Sol. Es más o menos, las típicas estrellas de neutrones tienen una masa entre 1,5 y 2 masas solares, más o menos. El problema es que justamente se forman los agujeros negros gracias a que esa materia está concentrada en un radio muy pequeño, de aproximadamente entre 10 y 12 kilómetros, mientras que el radio del Sol es más o menos unos 60.000 veces más o menos esa cantidad. O sea que es muy improbable, digamos, que uno pueda formar un agujero negro, por ejemplo, con nuestro Sol. La pregunta es si estas estrellas siempre van a devenir en un agujero negro o no. Eso fue estudiado por primera vez por un físico brillante, que fue Chandrasekhar. Chandrasekhar estuvo en Córdoba, conoce a muchos miembros del grupo de relatividad de Córdoba, y en particular, bueno, fue él el que logró dar con lo que se llama, y lo que es muy conocido como el límite de Chandrasekhar, que básicamente habla o nos da una cota para la masa de estrellas compactas. En general, las masas de estrellas compactas con masas de aproximadamente menores a lo que les decía recién, a 1,5 masas solares, no van a formar agujeros negros, van a formar otro estadio final de la estrella, de la vida de la estrella, que son las enanas blancas. Para masas mayores no necesariamente se forma un agujero negro tampoco, depende de la compacidad de la estrella, pero en general para estrellas de entre 2 y 5 masas solares, eso es muy probable que devenga en un agujero negro. O sea que astrofísicamente se pueden dar las condiciones para poder formarse agujeros negros en el espacio, lo cual, en el universo, lo cual es interesante, pero a la vez es un problema, porque sabemos que la física dentro del agujero negro, en principio, es difícil de ser medida o de poder experimentar con ella. Pero bueno, ahora voy a hablar dentro de un rato un poco más sobre esto. Bueno, y acá lo tenemos al famoso Albert Einstein. En esta foto él está escribiendo ahí sus ecuaciones, y fue él básicamente quien cambió la manera de entender las nociones de espacio y de tiempo en la física moderna, en la física del siglo XX. En principio, al principio fue muy cuestionado, porque básicamente lo que él pone en jaque es conceptos tan básicos como, por ejemplo, que el tiempo sea absoluto. Incluso
nociones también de distancia o de tamaño, las cuales son relativas y dependen del observador. Y de alguna manera eso fue también un cambio enorme en la manera de entender la física en general, no solamente la física clásica, sino también algunos aspectos de la física cuántica. Pero bueno, en realidad fue él quien dio este puntapié inicial, y los agujeros negros no podrían ser predichos si no hubiese sido, por supuesto, por esta genialidad que tuvo Einstein con su teoría. En 1905 Einstein publica un trabajo en el que básicamente postula los principios básicos de la relatividad especial. En realidad, la primera teoría que Einstein estudia, en la cual hace realmente una examinación minuciosa de los conceptos de espacio y de tiempo, del concepto de evento y del concepto de simultaneidad de evento en función del observador, fue en 1905, con los dos postulados fundamentales de la relatividad especial, que yo los estoy escribiendo aquí. El primero es que las leyes de la física son iguales, son las mismas, se escriben de la misma manera también, independientemente de cuál es el sistema de referencia en el cual esas leyes se experimentan. Esa es la primera ley. Y el segundo postulado de la relatividad especial tiene que ver con lo que les comentaba al principio, acerca de esta velocidad máxima, de la velocidad de la luz, que es que la velocidad de la luz es constante, ¿sí?, respecto a cualquier sistema inercial. Esto empieza, digamos, a ser anti-intuitivo, porque ahora vamos a repasar algunos conceptos de velocidad relativa acerca de la física clásica, que también seguramente ustedes han estudiado en los primeros cursos de física. Pero bueno, en principio es algo que no ha sido tampoco, hasta hace muy poco tiempo, no ha sido puesto en duda. Y básicamente ese límite que exista una velocidad máxima de propagación de las señales tiene que ver también con el concepto de causalidad del espacio-tiempo. No cualquier evento, ¿sí? Recuerden que un evento en el contexto de relatividad es un suceso que se produce en un determinado momento de tiempo y en una determinada posición del espacio. Entonces, básicamente, si existe una velocidad máxima de propagación de las señales, eso quiere decir que no cualquier par de eventos pueden estar causalmente conectados. Entonces, de alguna manera, eso también da o ordena una estructura causal para el espacio-tiempo. Como les comentaba, estos conceptos empiezan a ser un poco antiintuitivos respecto de lo que uno conoce de la física no relativista, de la física newtoniana. Se acordarán, por ejemplo, el famoso ejemplo de este señor que está arriba de un tren. Este tren se está moviendo respecto a una cierta velocidad respecto de algún observador que está sentado viéndolo, y ve que este señor rojo que está aquí tira una pelota hacia arriba, y la pregunta es cuál es la velocidad de esa pelota respecto al observador que está en tierra. Entonces se acordarán que con una cuenta muy sencilla, que es lo que llamamos las transformaciones de Galileo, la velocidad de la pelota respecto al observador no es la misma velocidad respecto al observador O, no es la misma velocidad de la pelota respecto al observador O', incluso no solamente en magnitud, sino también en dirección, dado que la pelota se está lanzando hacia arriba desde el tren, pero el tren a la vez se mueve horizontal. O sea que sabemos que eso va a describir una parábola para el observador que está en tierra, y sin embargo va a describir una línea recta para el observador que está arriba del tren. Ahora, estas leyes, las transformaciones de Galileo, no son mágicas, sino que son realmente una simetría de las ecuaciones de Newton. Si uno agarra las ecuaciones de Newton y escribe formalmente las transformaciones de Galileo, que es básicamente que el tiempo es el mismo para cualquier sistema inercial, y sabemos cómo transforman la posición respecto de dos sistemas inerciales, esa simetría, esa cuenta es una simetría de las ecuaciones de Newton. Y valen, por supuesto, para velocidades mucho más chicas que la velocidad de la luz. Si nos vamos ahora al límite relativista, al límite de la velocidad máxima de propagación o velocidades cercanas a la velocidad de la luz, esas transformaciones de Galileo se ven modificadas.
Y la manera de modificarlas es como les muestro en las fórmulas, no los quiero marear con las fórmulas, pero es básicamente decir que respecto de dos sistemas inerciales, el tiempo y la posición cambian de esa manera. Fíjense que si hacemos tender la velocidad de la luz a infinito, o lo que es lo mismo pensar que la velocidad de ese objeto es mucho más chica, o sea, del objeto que querramos entender su movimiento es mucho más chica que la velocidad de la luz, recuperamos nuevamente las transformaciones la transformación de Galileo. Esta simetría también es una simetría que puede parecer extraña, pero les voy a comentar ahora en la diapositiva que sigue, luego voy a volver a esta diapositiva, que es una simetría que está presente incluso en las ecuaciones de Maxwell, que es algo que también es interesante. Sabemos que las ecuaciones de Maxwell de alguna manera condensan toda la física de la electricidad y el magnetismo que conocemos, y en particular las ondas electromagnéticas se propagan a la velocidad de la luz. O sea que las ecuaciones de Maxwell que predicen y explican estas ondas electromagnéticas tienen relatividad especial. Es fácil ver a partir de las ecuaciones, seguramente es una cuenta que quienes han hecho el curso de electromagnetismo pueden haberla hecho. Tanto el campo eléctrico como el campo magnético satisfacen ecuaciones de onda. Las ecuaciones de onda es la ecuación fundamental de propagación de cualquier perturbación, cualquier onda, y la velocidad con la que se propagan esas ondas electromagnéticas en este caso, es exactamente la velocidad de la luz. Aquí no aparece la velocidad de la luz, pero si se acuerdan, uno puede escribir la velocidad de la luz en términos de estas permitividades dieléctricas del vacío y la permeabilidad magnética también. Entonces, básicamente si uno hace una transformación de Lorentz, esa transformación de Lorentz deja invariante las ecuaciones de Maxwell, y eso también nos dice que no son unas simetrías, digamos, tan ocultas, sino que nos están diciendo algo acerca del espacio y del tiempo en el cual uno quiere entender o en el cual estos campos electromagnéticos se propagan. Dos curiosidades o dos hechos respecto de, o producto o consecuencia de estas simetrías, de cómo transforman dos eventos respecto de dos sistemas inerciales, tienen que ver con dos famosos hechos que seguramente ustedes han escuchado hablar o han leído sobre la dilatación del tiempo y la contracción de Lorentz. ¿Sí? Son dos fenómenos que por supuesto están completamente verificados experimentalmente. Respecto de la dilatación del tiempo, lo que sucede es que el tiempo de uno, es decir, el reloj, imagínense que nosotros estamos en tierra y tenemos un amigo que va en auto y ese amigo tiene un reloj. Lo que vamos a ver es que, o lo que vamos a percibir, es que el reloj de la persona que va moviéndose respecto a mí va a trazar, ¿sí? El tiempo se va a dilatar. El espacio temporal entre dos eventos va a ser mayor respecto de la persona que está en tierra. Eso también se puede deducir sencillo de la simetría de Lorentz. Y lo mismo va a pasar con la contracción. Hay una contracción de Lorentz en cuanto al tamaño, porque básicamente lo que voy a ver es que yo tengo, por ejemplo, un auto que lo veo en reposo, o una pelota de tenis, como tengo aquí, que tiene un cierto tamaño al estar en reposo respecto mío. Cuando yo veo que esa pelota se mueve con una cierta velocidad, la pelota va a sufrir, o va a parecer que su tamaño se ve contraído respecto en la dirección en la que se está moviendo. Lo que pasa es que es un efecto que clásicamente es casi imperceptible, porque fíjense, acá les pongo un ejemplo de cómo sería la longitud o el tamaño, digamos, aparente en la dirección de movimiento de esa pelota, pero fíjense para qué velocidades, ¿sí? Por ejemplo, acá yo estoy poniendo para velocidades casi la velocidad de la luz, 0.87c, recién ahí vemos que digamos, la distancia en esa dimensión es la mitad de la longitud original, y a medida que nos vamos acercando a velocidades ya absurdamente iguales a la velocidad de la luz, recién se empiezan a ver efectos como estos que están aquí. Entonces pareciera ser que esos efectos no son perceptibles en cualquier experimento que uno pueda hacer, salvo si uno piensa, por eso puse el ejemplo también, si uno piensa, por ejemplo, lo que sucede en los aceleradores. En los aceleradores de partículas, estos eventos son muy comunes, porque las partículas que aceleran o incluso
las partículas que se aceleran para poder luego colisionar y formar un nuevo chorro de partículas a partir de esa colisión y de ese desprendimiento enorme de energía, son velocidades relativistas. Por mecanismos muy complicados con campos magnéticos y desviación de trayectorias, uno puede hacer que esas partículas se muevan a velocidades muy, muy cercanas a las de la luz, de manera que, por ejemplo, cuando uno quiere describir cómo es la colisión de dos iones pesados ultrarrelativistas que están acelerándose, el modelo que uno hace para poder describir estas partículas o estos iones que están colisionando es exactamente el de un disco, más o menos como se muestra en esta imagen, la penúltima imagen que les estoy mostrando aquí. Las velocidades son tan relativistas que si uno no tiene en cuenta el factor de Lorentz, completamente la geometría, el planteo ya geométrico de lo que es la colisión de esos iones, cambia mucho. Y bueno, y volviendo al tema del tiempo también, se acordarán la famosa paradoja de los gemelos. Esa es una paradoja que también es interesante porque tiene que ver con la relatividad del tiempo. Habíamos dicho que el reloj de una persona que esté en movimiento respecto mío va a retrasar, ¿sí?, respecto del reloj que yo tengo en el brazo. Pero, entonces, por ejemplo, les comento brevemente esta paradoja para quienes han sentido hablar, pero no la tienen en la cabeza. Básicamente son dos hermanos gemelos, uno está en tierra y el otro se toma un cohete o una nave y se va y vuelve, ¿sí? O sea, se va a una cierta distancia, se aleja del hermano y vuelve. Según el observador que está en tierra, básicamente el tiempo que pasó para la persona, justamente para la persona que se fue, es un tiempo menor, es decir, el tiempo se dilató, por lo tanto, la persona que viajaba en el cohete debiera estar más joven, ¿sí?, que el hermano que se quedó en tierra. Entonces, pero sin embargo, uno podría pensarlo al revés, podría pensarlo que en realidad quien se está moviendo, si yo ahora me paro en el observador del cohete, quien se está moviendo en realidad es el hermano que se quedó en tierra, de manera tal que cuando se encuentran, básicamente quien va a estar más viejo es el del cohete y no el de la Tierra. Entonces por eso se llama la paradoja de los gemelos. Respecto de la relatividad especial, esa paradoja tiene sentido, pero no puede ser descripta o entendida o formulada correctamente hasta el advenimiento de la relatividad general, que es la teoría general de la gravitación de Einstein. Bueno, entonces ya les comenté lo del electromagnetismo, y quizá uno dirá, bueno, la típica pregunta que siempre mis amigos que no hacen relatividad o incluso que no hacen física me preguntan, bueno, ¿y para qué sirve todo lo que estás estudiando? La relatividad es muy linda, los agujeros negros son muy interesantes, pero ¿qué es? Si podemos tener alguna aplicación física, y siempre el caballito de batalla en esto son los GPS. Este sistema de posicionamiento global, que en general está formado por una red, sabemos que el GPS lo usamos todos los días en el teléfono, es una red de satélites, son más o menos entre 20 y 25 satélites que están separados, están lejos de la superficie de la Tierra, más o menos unos 20.000 kilómetros, y básicamente cada uno de esos satélites contiene un reloj atómico, una precisión súper profunda del orden del nanosegundo. Y básicamente la precisión que tienen los GPS actuales que uno usa, que uno experimenta diariamente para moverse en la ciudad, por ejemplo, son más o menos entre unos 20 y 30 nanosegundos. O sea, son súper precisos. Para poder entender, digamos, o para poder realmente darle la tecla con la posición y el tiempo que te va a tardar moverte desde una posición a otra, como siempre nos avisa el GPS cuánto vamos a tardar en ir desde un punto A hasta un punto B, hay dos efectos relativistas que tienen que considerarse, y si no se consideran, se producen errores, pero altísimos. Realmente de decenas de kilómetros por año. O sea que son errores grandes. Imagínense que si yo me voy a ver en un bar con alguien a tal hora y no tengo en cuenta los efectos relativistas, bueno, la persona va a llegar probablemente a Carlos Paz y yo voy a estar en Córdoba, pensando en mi provincia, la provincia de Córdoba. O sea que si uno no tiene en cuenta esos efectos, es realmente inútil o no hubiesen tenido éxito el GPS. El primer efecto tiene que ver con que el reloj está en movimiento respecto de la Tierra. O sea, el satélite está en movimiento respecto a la Tierra, por lo tanto se va a retrasar el tiempo según un observador que esté en la Tierra.
por este efecto de dilatación del tiempo. Sin embargo, ese es un efecto de la relatividad especial. Sin embargo, también existe un efecto que tiene que ver con el campo gravitatorio de la Tierra, ¿sí? Que es un efecto de la relatividad general, el cual todavía no les he comentado, les voy a comentar un poquito dentro de un rato. Pero básicamente el satélite, al estar más alejado de la Tierra, siente un campo gravitatorio mucho más débil respecto del campo gravitatorio que de quienes estamos en la superficie de la Tierra. De manera que esos relojes en realidad debieran adelantarse. Entonces, es la combinación de esos dos efectos, el efecto del movimiento del satélite y el efecto del campo gravitatorio que siente cada satélite, quienes dan que hay que tener en cuenta para poder darle con la tecla a exactamente la posición y el tiempo que me va a llevar, por ejemplo, ir desde un punto A hacia un punto B. O sea que esos efectos son importantísimos y no habría GPS si uno no tuviese en cuenta las correcciones relativistas. Bueno, y ahora sí llegamos a la relatividad general. La relatividad general es realmente una teoría de la gravedad y una teoría para la gravedad, ¿sí? Que Einstein la formula unos años después, la formula 10 años después de haber entendido estos conceptos preliminares de espacio-tiempo, en particular la relatividad del espacio, o la relatividad del tamaño también, y la relatividad del tiempo. Y es una teoría de la gravedad, porque básicamente una vez un profesor de física me dijo, Einstein se sacó de encima una fuerza, y es la fuerza peso. En realidad, para Einstein no existe el peso de un objeto, ¿sí? La fuerza con que, por ejemplo, la Tierra lo atrae, o cualquier objeto masivo lo atrae, sino que básicamente ese peso no existe, sino que es una manifestación de lo que sería la curvatura del espacio y del tiempo, en el sentido que hablamos anteriormente de la dilatación temporal, las cercanías de un objeto masivo, ¿sí? O de un objeto un cuerpo que tenga masa. Básicamente hay una relación entre cómo se curva el espacio, o sea, cómo es la geometría, cómo medimos distancias en el espacio y en el tiempo, o sea, la duración, por ejemplo, de un evento, mientras más o menos alejados estemos de un cierto objeto masivo. Esas ecuaciones son ecuaciones muy complicadas, no he escrito aquí las fórmulas, pero básicamente requieren de algún conocimiento de geometría diferencial y de superficies, cómo se curva una superficie, cómo medir distancias a lo largo de una superficie que está curva. Pero básicamente un poco lo que postula Einstein en esta teoría para la gravedad es que la gravedad no es una fuerza atractiva, sino que es una manifestación de cómo el espacio se curva alrededor de ese objeto gravitante, podemos decir, o autogravitante. En particular, si yo, por ejemplo, dejo caer un objeto al piso, uno sabe, si uno hiciera la cuenta usando la física newtoniana, uno diría, bueno, el objeto se va a acelerar debido a el peso, debido a la fuerza que está actuando sobre él. Si uno despreciara, por ejemplo, o tuviese en cuenta también la fuerza del aire, pero si uno pensáramos que estuviéramos en vacío, ese cuerpo estaría acelerado. Pero en general, en realidad, Einstein no ve la relatividad así, sino que en realidad lo que él dice es que ese cuerpo está siguiendo una trayectoria libre, es un cuerpo que está libre, es un cuerpo que sigue una geodésica, y esa aceleración que uno le asigna a ese cuerpo es en realidad el movimiento libre debido a cómo el espacio se curva alrededor del objeto que uno piensa que por el cual está siendo atraído este objeto que está cayendo. Y esa curvatura no solamente va a estar dada por la densidad de materia, sino también por la densidad de energía. ¿Sí? Hay una fórmula una equivalencia muy famosa, que yo no la he escrito aquí, pero es la equivalencia entre masa y energía, también postulada por Einstein en su teoría especial de la relatividad. O sea que no solamente la materia en sí, la masa, va a curvar el espacio-tiempo, sino también la energía, sino también formas de propagación de energía, y eso va a ser muy importante para algunas de las aplicaciones o de los advenimientos futuros que les voy a contar al final de la charla. Algunas predicciones interesantes de la teoría de la relatividad de Einstein son, yo he seleccionado algunas, pero una de ellas es, por ejemplo, la deflexión de la luz. Y este es un ejemplo para mí maravilloso y realmente útil
para los astrónomos, para quienes hacen observaciones. Fíjense, lo que estoy mostrando aquí es básicamente cómo observamos la posición de una estrella respecto de su posición real, cuando esa estrella pasa por un objeto que puede ser tan masivo y tan gravitante como el Sol. Uno dice, bueno, en general uno puede pensar desde un punto de vista clásico que la luz no tiene masa, pero es energía que está en movimiento, y ya sabemos que, dado que tenemos un cuerpo autogravitante, el espacio alrededor, en las cercanías de ese objeto, según la teoría de Einstein, se va a curvar, ¿sí? Por lo tanto, la trayectoria de una luz, que se llama una geodésica nula, también se va a ver modificada al pasar a la cercanía de ese objeto que puede ser el Sol, de manera tal que en realidad lo que uno va a observar respecto de la Tierra es como si la estrella viniese de básicamente seguir en línea recta el pedazo de trayectoria final de ese rayo de luz original. Entonces, lo que predice la teoría de Einstein es que el ángulo de deflexión de ese rayo de luz que ha sido desviado es básicamente proporcional a la masa del Sol, en particular al radio de Schwarzschild, pero la masa es proporcional a la masa del objeto que produce esa curvatura. Y eso en general, si uno no tuviese en cuenta la teoría de Einstein, no podría explicarlo. Lo mismo sucede con otra hermosa predicción de la teoría de Einstein, que es la precesión del perihelio de Mercurio. ¿Sí? El perihelio, en general, de cualquier órbita, es el punto más cercano al Sol. ¿Sí? Recuerden que tenemos el sistema solar, Mercurio es el planeta que está más cerca del Sol, y sabemos que el Sol es más o menos como si fuera el foco, uno de los dos focos de estas elipses que básicamente son la trayectoria de los planetas. En particular, Mercurio, al ser el planeta que está más cerca del Sol, es el que ha causado, en la historia de la astronomía, ha causado más problemas para entender su órbita, porque en realidad, básicamente lo que sucede es que por cada año que pasa, ese perihelio, ese punto que está de la trayectoria que está más cerca del Sol, se desplaza una cierta cantidad muy pequeña, que son más o menos, bueno, son 2 grados, esta cuenta que está aquí son 2 grados por siglo, pero fíjense que es súper pequeño, ¿sí? Y esto se dio cuenta, o por lo menos alertó el problema este astrónomo Le Verrier, fíjense, mucho antes del advenimiento de la teoría de la relatividad. Básicamente, en las observaciones, a partir de las observaciones se deduce que ese perihelio daría un giro alrededor del Sol en aproximadamente 230.000 años, o sea, en esa cantidad de tiempo. Sin embargo, eso es lo que, digamos, se observaba, o a partir de observaciones se podía deducir ese número enorme. Sin embargo, usando la teoría de Newton, este astrónomo en realidad reportaba un número que era mayor, eran 240.000 años, o sea que era bastante, eran estos 2 segundos de arco por siglo, y bueno, fue Einstein quien unos años antes, en realidad, o unos años antes de la teoría general y unos años después, en 1907, explica esta diferencia usando la teoría de la relatividad general, y fue quizá uno de los éxitos o de los motivos por los cuales bueno, empieza a cobrar, por supuesto, muchísima relevancia la teoría de Einstein en la comunidad de astrónomos y de físicos de la época. Así que esto también quería mencionarlo porque es quizá una de las predicciones más importantes. Otra de las predicciones más importantes de la teoría general de la relatividad tiene que ver con qué pasa con el tiempo. Esa es una pregunta que uno siempre tiene constantemente. ¿Qué es el tiempo? Porque uno dice, bueno, el tiempo es lo que mide un reloj. Pero ya sabemos, o ya fue alertado por Einstein en la teoría de la relatividad especial, que no basta con esa definición, es una definición que depende del observador, pero ese tiempo es relativo. La pregunta es, ¿qué pasa con el tiempo? ¿Cómo transcurre el tiempo si ese observador que tiene el reloj en su brazo se acerca a un agujero negro, por ejemplo, o a un objeto masivo? ¿Qué va a pasar con el tiempo? Algo les adelanté cuando les contaba lo de los GPS. Entonces hay un problema interesante que uno estudia en el primer curso de relatividad,
que es el problema del kamikaze, se llama. O sea, imagínense que tenemos un amigo o un hermano o alguien que se anima a tener la aventura de meterse dentro de un agujero negro, o sea, de ir hacia un agujero negro. Entonces, para hacer ese experimento, básicamente lo que uno necesita es un reloj. O sea, la pregunta es, ¿qué va a pasar? O sea, ¿cómo podemos inferir la física en la cercanía de ese agujero negro? Entonces uno podría decir, bueno, vamos a necesitar un reloj, vamos a necesitar alguna bitácora, algún cuaderno para ir anotando los eventos, y en realidad yo diría, bueno, a lo mejor también un celular o una linterna para poder mandar señales. Entonces, un poco la historia es la siguiente. Entonces, son dos personas que deciden hacer esta aventura. Una de ellas, ya sabemos que muere, se va al agujero negro, pero la otra persona se queda viendo qué es lo que sucede a medida que esta persona empieza a avanzar hacia el agujero negro. Entonces, lo que se ponen de acuerdo es que cada 1 minuto, cada 5 minutos, esa persona le mande una señal, ya sea con una linterna o en particular pensemos en una linterna, que es lo más simple, cada 5 minutos una señal con la linterna para ver que está todo bien, ¿no? Para ver cómo está. Entonces, en principio lo que va a suceder es que a medida que la persona que se va acercando al agujero negro manda, por supuesto que va anotando, se sabe, tiene un reloj en el brazo, y ve cada 5 minutos, y básicamente cada 5 minutos manda esa señal a la persona que se quedó en tierra, se quedó fuera. O sea que para esa persona en realidad no va a pasar nada, simplemente va a entrar en una región, pero en algún momento va a sentir un campo gravitatorio súper intenso y eventualmente se le acabará el espacio, se le acabará el tiempo y todo, pero lo interesante es lo que va a observar la persona que está en tierra. Y en realidad lo que va a observar es que esas señales de la linterna las va a empezar a recibir cada muchísimo más tiempo de 5 minutos. O sea, al principio cada 5 minutos va a recibir la señal y dice, bueno, está todo bien, además lo veo que está ahí llegando, o que va en camino hacia el agujero negro, pero en algún momento esa periodicidad de la señal va a empezar a complicarse y va a empezar a recibir señales mucho más largas en el tiempo. Y lo que sucede es que en el horizonte de eventos, o sea, en este borde que les comentaba al principio de contacto causal entre el interior del agujero negro y el exterior, el tiempo no pasa. El tiempo directamente no es cero, no hay tiempo. Y eso también es una predicción de la teoría de Einstein, y es algo que si uno pudiese hacer ese experimento, básicamente lo que me diría es eso. Y es interesante también respecto de las propiedades ondulatorias de la luz. Sabemos que hay un corrimiento al rojo de la luz, o sea, esta persona que se queda en tierra va a empezar a ver que esa luz que le está mandando este kamikaze que decide entrar adentro del agujero negro, cada vez va a ser más roja, lo cual también es otra manera de manifestar esa dilatación temporal a través de la frecuencia de la linterna, que va a ser cada vez más roja. O sea que eso también es algo que está predicho por la teoría de Einstein, la teoría de la relatividad. Por último, respecto a los agujeros negros, también quería contarles un poquito acerca de cómo son estos agujeros negros astrofísicos o qué características tienen, porque si bien son negros, son regiones, digamos, de las cuales nada puede escapar, estos agujeros negros están rodeados por materia, ¿sí? Que se llama en realidad un disco de acreción. Es materia que está en constante atracción, en constante absorción por el agujero negro, pero es tanta la actividad, no solamente de materia, sino también electromagnética, es materia ionizada, es plasma, y también se producen intensos campos electromagnéticos, o sea que la manera de inferir la existencia de un agujero negro en general astrofísico es por medio de, ya sea movimiento de estrellas alrededor de él a velocidades absurdamente rápidas, o también del brillo de este material que circunda el agujero negro, que se llama disco de acreción, y que muchas veces se organiza en lo que se llaman jets, o estos chorros relativistas que
salen disparados en la dirección perpendicular al disco, producto de, de toda la actividad eléctrica de este fluido, de este plasma, con los intensos campos magnéticos alrededor del agujero negro. Y bueno, y esto en general es lo que uno puede inferir o lo que uno puede observar de los agujeros negros astrofísicos. No puedo no mencionar, no me quiero ir tanto en el tiempo, pero no puedo no mencionar dos hechos hermosos y recientes acerca de la teoría de la relatividad también, y que tiene que ver con los agujeros negros, que nos hablan no solamente del pasado, de cómo fue nuestro universo, sino también del presente, porque son señales que nos llegan ahora, y en un rato les voy a hablar algo acerca del futuro también. Pero en principio estas ondas gravitacionales básicamente son perturbaciones del espacio y del tiempo, o sea, es energía que se propaga, energía gravitacional que se propaga, debido a lo que se llama la coalescencia de dos objetos muy compactos. Pueden ser agujeros negros o pueden ser estas estrellas de neutrones que les contaba al principio. Pero básicamente esta danza, este baile entre dos agujeros negros, estos dos objetos compactos que están pronto a coalescer, ¿sí? o a fusionarse en un único objeto compacto, emiten ondas gravitacionales. ¿Sí? El motivo por el cual esas ondas son realmente ondas emitiéndose todo el tiempo es justamente el movimiento de estos agujeros negros. Al estar en movimiento, básicamente llevan cada uno localmente esa curvatura del espacio-tiempo, y al moverse, eso hace básicamente que se formen estas ondas que no llegan a la Tierra. Perdón. Estas ondas gravitacionales fueron predichas por Einstein un año después de su teoría, básicamente estudiando lo que se llaman las ecuaciones linearizadas de Einstein. Pero fue recién 100 años después, más o menos en septiembre del año 2015, fue reportado en febrero del 2016, pero en septiembre del 2015 se logró detectar, ahora les voy a contar un poquito sobre los detectores, ondas gravitacionales proveniendo de la colisión de dos agujeros negros supermasivos, más o menos unas masas entre 30 y 35 masas solares, o sea, 30 y 35 veces la masa del Sol. Y bueno, y estas ondas gravitacionales fueron detectadas por dos interferómetros, dos sistemas de interferómetros que son básicamente el proyecto LIGO, que tiene en Estados Unidos dos interferómetros que son los que estoy mostrando en la figura allí, uno en Hanford y otro en Livington. Y en realidad una de las pruebas más importantes para realmente inferir que realmente era la detección de una onda gravitacional en primer lugar, y en segundo lugar proveniente de dos agujeros negros, es que primero llega la señal al interferómetro de LIGO de Hanford, y 10 milisegundos después llega al de Livington. Estos agujeros, esta coalescencia de esta fusión de estos dos agujeros negros sucedió hace muchísimo tiempo, y en particular uno puede inferir la distancia en la cual este evento ocurrió, que son más o menos 1.000 millones de años luz. ¿Sí? Recuerden que un año luz es la distancia que la luz recorre en un año. O sea que esto sucedió, primero que sucedió hace muchísimo tiempo, porque es el tiempo básicamente que tarda la luz en recorrer esa distancia, es enorme. Y esa colisión final, digamos, lo que uno hace es usar la relatividad numérica para poder inferir también la masa total del agujero negro final que se forma por la colisión de estos dos agujeros negros, que por supuesto no es la suma de las masas de los agujeros negros iniciales, sino que es un poquito menor, porque parte de la energía fue también en la misma propagación de las ondas gravitatorias. Unos años después, en el 2017, se logró detectar la primera señal de la coalescencia de dos estrellas de neutrones, o sea, no de agujeros negros, que se fusionaron. Esto también fue impactante y fue impresionante, porque básicamente abrió no solamente
la astronomía de ondas gravitacionales, sino también la fusión con la información de la radiación electromagnética. Sabemos que las estrellas de neutrones, al emitir material también electromagnético, esa señal también debiese haber sido detectada por algún telescopio de señales electromagnéticas, entonces, en particular de rayos gamma. Entonces, eso fue realmente confirmado así, fue fascinante. Luego de que LIGO y Virgo, que es otro detector de ondas gravitacionales que está en Italia, detectaran este evento, que duró más o menos, esa coalescencia duró más o menos unos 100 segundos, y bueno, obviamente fue en el intervalo de frecuencia esperado para dos estrellas de neutrones, que son más o menos unos 100 Hz. Unos segundos después fueron detectadas señales provenientes de rayos gamma en el telescopio Fermi, con las mismas características que básicamente se podían inferir de la detección de las ondas gravitatorias. Entonces, eso también permitió inferir que, a diferencia del caso anterior de los agujeros, de la coalescencia de dos agujeros negros, estas eran realmente dos estrellas de neutrones. La manera que uno tiene de inferir de qué material se trata, siendo tan absurdamente grande la distancia respecto de donde nosotros estamos y el tiempo en el que pasó, la manera que uno hace es justamente comparar las observaciones, que son obviamente súper precisas, con la teoría de la relatividad de Einstein a partir de simulaciones numéricas de la misma configuración. Si uno asume básicamente una configuración de dos agujeros negros que están coalesciendo. Hay tres etapas fundamentales. Digamos, la primera es la etapa que se llama in-spiral, que es básicamente cuando empieza a sentirse este campo gravitatorio podemos decir, entre estos dos agujeros negros. Llega un punto en el que se produce la coalescencia, lo que se llama el merger también. Ahí la frecuencia de la onda emitida obviamente es mucho mayor. Y después la última parte, que es la del ring down, o básicamente el decaimiento de estas ondas gravitatorias, dado que lo que se ha formado, el estadio final, es un único agujero negro que rota con alguna cierta velocidad angular, con alguna cierta masa también. Pero ya se queda de alguna manera estacionario en algún lugar del espacio, producto de esa coalescencia. Entonces la señal básicamente desaparece. Ya al no haber un movimiento oscilatorio entre esos dos agujeros negros, esa señal se va. En principio, para estos tres regímenes uno usa distintas técnicas, pero básicamente lo que uno hace es aplicar la relatividad numérica, o sea, usar la teoría de Einstein para poder reconstruir la señal a partir de las observaciones que uno puede inferir de estos detectores. Básicamente, el mecanismo por el cual estos detectores funcionan son interferómetros, o sea, son dos brazos en un vacío muy preciso, de aproximadamente una distancia de 4 kilómetros más o menos cada brazo. Y lo que sucede es que, como sabemos que se forma la onda, o que pasa una onda gravitatoria, lo que uno ve es que esa onda gravitatoria básicamente lo que hace es, como les decía recién, cuando se curva el espacio en la cercanía, en las cercanías cambia, en alguna región, cambia el tamaño relativo de esos brazos. Entonces, si la onda pasa con alguna cierta simetría, lo que va a hacer es básicamente modificar la longitud de uno de esos brazos respecto de la otra que está perpendicular. Entonces, cuando uno lanza láseres, ¿sí? O sea, como el experimento de un interferómetro común y corriente, digamos, con espejos, existe una diferencia de camino, ¿sí? De camino óptico, que ahora en realidad sucede porque la longitud física de uno de los brazos, o sea, la distancia entre dos de los espejos, se ve levemente alterada con un error que es de 10 a la menos 21 metros, o sea, es realmente muy, muy, muy chiquito el efecto. Por lo tanto, la precisión que hace falta para poder detectar semejante evento es impresionante. Pero básicamente lo que sucede es eso, o sea, uno de los brazos se achica, ¿sí? Respecto del otro, entonces genera una diferencia de camino óptico física, porque la longitud entre los dos espejos, una se ve alterada, y eso genera una interferencia que en realidad lo que uno ve es esa frecuencia al final. Entonces, es un efecto muy, muy, muy pequeño
y se requiere también de una tecnología enorme, y bueno, no por algo fueron realmente predichas recién 100 años después. Y bueno, para terminar, tampoco puedo dejar de mencionar estos dos eventos preciosos que tuvieron que ver con las primeras fotos reales que el Event Horizon Telescope logró respecto de dos agujeros negros supermasivos. El primero fue en abril del 2019. Esta fue la primera foto, ¿sí? Tomada por esta colaboración, que son más de 300 científicos. Este agujero negro que estoy mostrando a la izquierda es el agujero negro supermasivo que está en el centro de la galaxia Messier 87. Esta galaxia es una galaxia muy lejana, está a 55 millones de años luz de la Tierra. El tamaño de ese agujero negro también es impresionante. O sea, son aproximadamente 3 millones de veces el tamaño de la Tierra, y la masa también son como 6.000 y pico de millones de masas solares. O sea, es realmente un monstruo. De hecho, fue también un poco descrito por los científicos, por los investigadores que dieron con esta imagen como realmente un monstruo. Por supuesto que uno habla de la foto de un agujero negro, ya hemos tratado de convencerlo que los agujeros negros en realidad son negros, o sea, no se ven, al menos desde un punto de vista clásico, pero la manera de inferir tanto la imagen de la M87 como la que muestro a la derecha, que es exactamente el agujero negro supermasivo, es el Sagitario A, que está en el centro de nuestra galaxia, de la Vía Láctea, por supuesto, es muchísimo más chico, es un agujero negro que tiene 4 millones de masas solares. Está más o menos respecto de la Tierra, está situado a unos 25.000 años luz de la Tierra, o sea, estamos por suerte lo suficientemente lejos de ese agujero negro como para no estar preocupados, básicamente, y tiene también un radio enorme de aproximadamente 600 millones de kilómetros, o sea que también, sin embargo, digamos, también fue un desafío tomar esa foto, pero sin embargo, se hizo después, esta foto se publicó, fue pública muy reciente, creo que en mayo del año pasado, y a pesar de estar más cerca, por supuesto que el agujero negro supermasivo de la M87, básicamente fue muchísimo más difícil la obtención de la foto, porque el tamaño era más chico, por lo tanto la luminosidad alrededor de los eventos alrededor del agujero negro tienen muchísima menos luminosidad, y al estar más cerca nosotros de ese agujero negro, estos telescopios básicamente tienen que atravesar muchísimo ruido, muchísimo material circundante, que básicamente es suciedad, es polvo ambiente que está presente allí y que obviamente dificulta la obtención de una foto. Por eso también es menos nítida. O sea, además de que está un poco menos nítida por el tema del tamaño de la foto en esta diapositiva, la nitidez del agujero negro es menor. Entonces, eso también es antiintuitivo, porque uno podría decir, si el agujero negro está más cerca, el de la Vía Láctea, ¿por qué fue más fácil detectar el agujero negro de una galaxia que está a 60 millones de años luz de la Tierra? Y es también por la gran actividad alrededor de ese agujero negro, dada la impresionante masa y tamaño que tiene. Así que bueno, acá más o menos les muestro, también quería mostrarles cómo funciona, porque estos telescopios en realidad, esto también es interferometría, pero es interferometría de ondas de radio, o sea, es radioastronomía, ondas de radio más o menos del orden del milímetro, de manera que en realidad lo que uno necesita para poder tomar esas fotos es un telescopio realmente enorme. Si uno hace la cuenta, para poder en particular llegar a la imagen de la M87, el tamaño de ese telescopio tendría que ser el tamaño de todo el planeta Tierra para poder hacerlo. Entonces, alguien tuvo una muy buena idea, que es básicamente pensar a la Tierra como un gran telescopio, gracias a la sincronización de 8 telescopios que están distribuidos, como les muestro acá en la figura, desde Hawái, el Pacífico, España, Estados Unidos, México. Bueno, también el del hemisferio sur tenemos básicamente en México en México, América Central, y en Chile, en el sur, pero hasta el Polo Sur.
Y básicamente lo que hace es detectar no el agujero negro, sino toda esa nube de plasma o ese disco de acreción que está alrededor. Es un trabajo, por supuesto, enorme, súper costoso y cuenta con la participación de muchísimos científicos e instituciones, así que sin duda uno de los logros también del advenimiento de la teoría de la relatividad también. Bueno, le he hablado un poco del pasado, no llegué a hablar desde el origen del universo, pero sí un poco de eventos que han sucedido hace miles de millones de años y recién ahora hemos sido capaces de aún detectarlos. Quizá me queda un poco, por la promesa que les hice en el título, hablar del presente y del futuro. Yo creo que sin duda la detección de tanto de las ondas gravitacionales como de haber capturado esta foto, haber tomado esta foto con los telescopios, habla mucho del presente, habla de lo que se ha podido avanzar en la tecnología gracias a las predicciones, por supuesto, de la física teórica y de los avances tecnológicos. Y respecto del futuro, me queda básicamente decirles dos cosas. Una tiene que ver con lo que yo me dedico, que quizás si hay preguntas en la audiencia después, sobre todo de los estudiantes o de quien quiera preguntar, les puedo comentar, que tiene que ver con el estudio de teorías modificadas de la gravedad, porque como cualquier teoría, ninguna teoría logra describir todo. Siempre, toda teoría física tiene rangos de validez y tiene limitaciones. Entonces, respecto del futuro, queda explorar un gran zoológico de teorías alternativas de la gravedad. Podría decirles que es simple escribirlas y formularlas a las teorías, pero no es para nada sencillo poder básicamente hacer contacto con lo que ya se sabe que la teoría de Einstein describe bien, que es, por ejemplo, cómo coalescen dos estrellas o dos agujeros negros astrofísicos. Y respecto del punto de vista experimental, debo mencionarles también el proyecto LISA, es un proyecto que básicamente es como si fuera LIGO, o sea, es un detector de ondas gravitacionales, pero en el espacio. O sea, es una antena, se van a lanzar 3 cohetes, se van a lanzar 3 espejos que van a estar, digamos, entre la Tierra y el Sol, pero la distancia entre esos espejos es más o menos 3 millones de kilómetros, y la idea es, con ese detector de ondas gravitacionales, ahora ya que supera completamente el tamaño de la Tierra, es poder detectar ondas gravitacionales de frecuencia mucho más baja, o sea, de eventos de masas o de energías mucho más altas. La frecuencia va como inversamente proporcional a la masa o a la energía, la frecuencia de las ondas gravitatorias. Y se espera poder detectar alguna onda gravitatoria más cercana al origen del universo, a lo que nosotros entendemos o comprendemos por el origen del universo, que es el Big Bang. O sea que trabajo hay un montón para hacer, quedan un montón de preguntas para responder. Como les dije al principio, las preguntas que quedan siempre son las más difíciles de responder, no solamente en cuanto a pensar en las respuestas o en cuanto a la parte teórica, sino también tecnológica y económica. O sea que cualquiera de los frentes en los que uno quiera hacer física teórica o quiera hacer física o astrofísica en lo que queda, es realmente desafiante respecto de todos esos puntos, pero no por eso deja de ser fascinante. Así que bueno, voy a cortar aquí. Espero no haberlos mareado o no haber ido muy rápido con algunas cosas. Así que bueno, les agradezco. Muchas gracias.